are now on. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Chicos. Buenos días, ¿cómo están? A ver, estamos compartiendo cámara. Vamos a compartir la pantallita ahora. Ya está, chicos. Bien, vamos a comenzar con la semana 6. Esta semana vamos a ver reducción al primer cuadrante. Bueno, el tema está referido básicamente a ángulos que son mayores a un ángulo agudo o un ángulo mayor a una vuelta. ¿Ya? La idea es reducir el ángulo, ¿ok?, a un ángulo que se encuentra en primer cuadrante. O sea, básicamente un ángulo agudo, ¿ok?, salvo signo. ¿Ya? Después, para eso vamos a mostrar propiedades, ¿no?, que indican cómo vamos a realizar esa transformación. Como ven, en la vida real aparecen ángulos mayores a un agudo, ¿no? Por ejemplo, acá un soporte de soga, ¿no?, que tiene un ángulo mayor a 90 grados, ¿no? Aquí es un ángulo obtuso en este caso. En el caso de los discos, bueno, los discos pues tienden a girar más de una vuelta, ya sea en sentido horario o antihorario, ¿no? En este caso están girando en sentido antihorario, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Bueno, ese es el primer tema que vamos a ver, reducción al primer cuadrante, luego ángulos positivos menores a una vuelta, luego ángulos positivos mayores a una vuelta. Y bueno, esos tres tipos vamos a ver, ¿no? Los objetivos son muy similares a los semanas anteriores, ¿no? Que poder identificar y saber aplicar cada uno de los conocimientos que vamos observando en alguna situación dada, ¿no? A ver, veamos reducción al primer cuadrante. ¿Qué indica la reducción al primer cuadrante? Nos indica que la reducción de un ángulo alfa de cualquier magnitud al primer cuadrante consiste en hallar un ángulo teta, ¿no?, un teta situado en el primer cuadrante, cuyas razones trigonométricas sean iguales a las del ángulo teta, salvo signo. ¿Ok? ¿No? Eso es básicamente el resumen, ¿no?, de la fórmula de reducción. ¿Ok? O sea, la razón trigonométrica de alfa va a ser muy similar, ¿no?, a una razón trigonométrica de teta. Ya puede que sea la misma o puede que sea la corrazón. Eso depende mucho cómo vamos a realizar la reducción. ¿Ya? Y bueno, va a ser respecto a este ángulo. ¿Ya? Este teta es, digamos, el supuesto agudo. ¿Ya? El supuesto agudo es este teta, o hay que asumir que es de esa forma. Ya, entonces tenemos aquí ángulos positivos menores a una vuelta. Ya, si tenemos ángulos positivos menores a una vuelta, considerando que el ángulo teta es agudo, y si usamos ángulos cuadratales del eje X, o sea, los ángulos cuadrantales del eje X serían básicamente estos, pi y 2. Oh, ¿por qué de esa forma? Bueno, básicamente me parece que están viendo hacia esta forma.
tienes esto, imagínate que estos son tus ejes. Ya, estoy acá este eje X, estoy acá este eje Y. Ya, entonces, si usas ángulos cuadrantales del eje X, se refiere a que estás usando un ángulo cuadrantal de este tipo de repente. Ya es un ángulo cuadrantal, es un ángulo de posición normal, cuyo lado final cae en un semieje, ¿no? Este es 180 grados. O también pudo haberse dado, quizás, este otro ejemplo, ¿no? Aquí, ese es otro ángulo cuadrantal, ese es un ángulo de posición normal, cuyo semieje es el semieje posterior, ¿no? Este de aquí es 360. Ya, y ustedes recordarán pues también que 180 grados en radianes es pi, pues, ¿no? Pi rad. O pi simplemente, ¿no? Y 360 grados en radianes, pues es 2pi. ¿Ok? Entonces, por eso es que se muestra acá pi y 2pi. ¿Ya? En el caso pi más menos teta, se refiere a que el ángulo está más o menos por acá, o su lado final está por aquí. ¿Por qué? Ah, porque sería un ángulo menor a pi, ¿no? Si tienes el caso pi menos teta, con 180 grados menos teta. ¿Se ve? ¿Ok? O sea, teta, de repente lo colocas acá, ¿no? Porque teta es agudo, ¿no? Entonces, todo este ángulo de acá sería 180 grados menos. ¿Ya? Y así se muestra que 180 grados menos teta, sabiendo que teta es agudo, es de posición normal. Cae en el segundo cuadrante. ¿Está bien? Ya, algo parecido ocurriría si tengo 180 grados más teta. Como que tenemos otro ejemplo. El teta agudo podría colocarlo acá. Todo este ángulo que está aquí. ¿Ya? Todo esto sería 180 grados más teta. ¿Ya? Ese sería otro ángulo tipo reducción. ¿Ya? Noten que este ángulo de aquí, el que hemos escrito de celeste, está perteneciendo al segundo cuadrante. ¿Ya? 180 grados menos teta pertenece al segundo cuadrante. ¿Ok? Bueno, acá podríamos de repente hacer una anotación. Y este ángulo de acá de rojito o de lila, ¿no? 180 grados más teta, pertenece al tercer cuadrante. ¿Okay? 180 grados más teta pertenece al tercer cuadrante. ¿Ok? Ya, en este caso, si quisiéramos formar 2pi menos teta, ese ángulo pertenecería al cuarto. ¿O por qué pertenecería al cuarto? Básicamente, si queremos formar un ángulo que pertenece al cuarto cuadrante, digamos que nuestro agudo lo colocamos acá. ¿Ya? Entonces todo esto de acá sería 360 grados menos teta, ¿no? 360 grados, pero menos esta parte. Este ángulo de posición normal pertenece al cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, en radianes se vería de esta forma, ¿no? 180 grados más teta, o 180 grados más teta, o 360 grados menos teta. Si tienes cualquiera de estos ángulos, la reducción te dice que va a ser la misma razón trigonométrica, es la misma, ¿ok? Es importante que noten eso. ¿Ya? Es la misma razón trigonométrica acá, esto de acá, es lo mismo aquí. Son lo mismo. Si acá es seno, acá sigue siendo seno. Si acá es coseno, acá sigue siendo coseno. Si es tangente, tangente. Ahora, el signo tiene que ver con el ángulo, en qué cuadrante está ubicado y la razón trigonométrica. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con usted. Ya, bueno, acá está lo que les acaba de mencionar, ¿no? El signo más menos depende del signo de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenezca el ángulo recto. ¿Está bien? Algo para poder guiarse en lo que hemos visto en la figura, es bueno que tengan en cuenta siempre lo que les había mencionado, ¿no? Si tienen, por ejemplo, pi menos teta, entonces ¿a qué cuadrante pertenece a este? Suponiendo que teta es agudo, este de aquí va a pertenecer al segundo cuadrante. ¿Ok? Pi más teta, ¿a qué cuadrante pertenece? Pues pertenecerá al tercero. ¿Ok? Y si tienes 2pi menos teta, ¿a qué cuadrante va a pertenecer? Pues este de acá va a pertenecer al cuarto. Ya está. Bueno, esas tres indicaciones son, digamos, fundamentales. Bien, esto ahora vamos a borrar. Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que vamos a usar, ¿no? La mayoría de los problemas.
A ver. Ejemplo, entonces. ¿Qué dice ahí? A ver. Si tienes seno de pi más teta. Entonces, para reducir al primer cuadrante, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ah, pues tienes que ubicar el ángulo, ¿no? Este ángulo que está aquí pertenece al tercer cuadrante. ¿O por qué? Porque es justamente lo que habíamos visto con la gráfica, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, acá lo he anotado por si acaso ya la conclusión. Ya, pi más teta siempre va a pertenecer al tercer cuadrante, si es que supones que teta es agudo. ¿Ya? Y es algo que vas a tener que hacer siempre que uses la técnica de reducción al primer cuadrante. ¿Ya? Tú vas a suponer que el ángulo teta es agudo. ¿Ya? Entonces, pi más teta, ¿a qué cuadrante pertenece? Si pi es 180 y le aumenta un poco más, entonces eso hace que lo ubique en el tercer cuadrante. ¿No? Es algo más, pues no, como es un agudo, no va a pasar de 90 grados. ¿No? Por eso es que está en el tercer cuadrante. Ya, entonces, ahora lo que tienes que ver es establecer signo, ¿no? Seno, ¿cómo es en el tercer cuadrante? A ver, chicos, seno en el tercer cuadrante, ¿cómo es? Negativo, ¿no? Ah, eso quiere decir que esta razón en la reducción va a tener signo negativo. Ya, entonces ese signo va a ir acá adelante. ¿Notan? Ahí está el signo. Ese signo va a ir ahí adelante. Ya, ahí está el signo. El signo, según ese cuadrante, va a quedar. ¿Está bien? Y la razón es la misma. La razón viene a ser la misma. Ya, la razón es la misma, nota. Y todo eso se reduce simplemente a θ. ¿Okay? Eso es lo que dice la técnica de reducción. Con cualquiera de estos tres ángulos, en el caso pi más θ, la reducción te reduce a θ. Salvo signo, ¿no? El signo, recuerda, lo calculas con el ángulo y la razón trigonométrica. ¿Ok? Ya veamos otro ejemplo. Ahora tenemos tangente de 320 grados. ¿No? Como ven, es un ángulo que no es agudo, ¿no? Entonces habría que descomponerlo. ¿Cómo lo descomponemos? Una descomposición podría ser esta de aquí, 360 grados menos 40. Al escribirlo como 360 grados menos 40, y al ver que este ángulo de acá es agudo, entonces ¿a qué cuadrante pertenece? 360 grados menos un agudo se vería como 2pi menos θ, ¿no? Porque 2pi, recuerda, es 360 grados. Eso pertenece al cuarto cuadrante. ¿Ok? Eso pertenece al cuarto cuadrante. Ya, entonces, ¿cómo es tangente en el cuarto cuadrante? Así para establecer signo. Chicos, tangente en el cuarto cuadrante. Muy bien, ya, entonces, ese es el signo. Ese es el signo que tenemos que colocar ahora en nuestra equivalencia a reducción. Entonces, acá vamos a colocar igual a menos, el signo menos que teníamos acá. Ya, lo colocamos, el signo menos lo colocamos aquí adelante, porque va a ser el signo que va a tener que llevar la reducción. Tangente, y todo se reduce a 40. Ya, ese 360 grados ya desaparece. Ya, solo te quedas con el ángulo aquí, 40. ¿Ok? Y ya está, ¿no? Entonces tendrías la reducción. Bien. Después de esto, hay algunos otros ejemplos. No siempre se va a reducir con 180 a 360, hay otros ángulos que también reducen, ¿no? Por ejemplo, 90 y 270, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora esos casos también. Ya, considerando el ángulo θ y si usamos ángulos cuadrantales del eje Y. Ya, ángulos cuadrantales del eje Y, ¿a qué se refiere? Bueno, ángulos cuadrantales del eje Y, pues se refiere a este ángulo de acá, 90 grados, que es un ángulo cuadrantal del eje Y, porque su lado final cae en el eje Y. O también podría ser este, 270, ¿no? Porque su lado final cae en el eje Y. 90 y 270. Ya, en esos casos tendríamos a pi medios 3 pi medios. ¿O por qué pi medios 3 pi medios? Porque 90 en radianes, recuerda, 3 pi medios, ¿no? Y 270 en radianes, 270 grados en radianes es 3 pi. ¿Ya? 3 pi medios. Esa es la conversión. Ahora verificamos, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos los ángulos, pi medios más θ, pi medios menos θ, ¿no? 3 pi medios más θ o 3 pi medios menos θ. Acá hay 4 casos, básicamente porque hay 4 formas de ver estos ángulos. O debido a los 4 cuadrantes también. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a tratar de especificar esto un poco más. Por acá. Ya, lo que está ocurriendo ahí es que de repente tú quieres, digamos, ¿no? Escribir este ángulo que se ha generado aquí
en función de un ángulo agudo. Entonces tú formas acá tu ángulo agudo y este de acá va a ser 90 grados, ¿no? Es un ángulo, ¿no?, de posición normal que cae en el primer cuadro, ¿ya? Otro elemento, por ejemplo, podría ser, voy a buscarlo por acá. A ver, si tu ángulo agudo, bueno, imagina que está por acá, ¿ya? Lo colocamos por aquí. Entonces tu ángulo de posición normal sería este, 90 grados. Ahí, ¿no? De esta forma verificamos que este ángulo, que es un ángulo tipo reducción, cae en el segundo cuadrante, ¿ya? Este es un ángulo en el segundo cuadrante, ¿no? Obviamente este es en el primero, ¿no? Porque cae en el primero sobre el final, ¿ya? Y así vamos identificando, ¿ok? Bueno, de 270, ves acá, si dibujamos uno chiquito, dibujamos por acá, este ángulo que está aquí, ¿no? Y colocamos acá el ángulo teta. Entonces sería 270 más teta, ¿no? 270 más un ángulo agudo, teta que es agudo, sería un ángulo en el cuarto cuadrado. ¿Ok? Ya está. Entonces, tenemos ubicación de esos ángulos en los cuadrantes. Es posible ubicar cada ángulo tipo reducción en alguno de los cuadrantes que tiene el sistema cartesiano. Bien, ¿qué más? A ver, la reducción te dice que lo va a llevar a la corrazón trigonométrica, ¿ya? O sea, si acá fuese seno, entonces te va a llevar a coseno, ¿no? Coseno. Acá he colocado teta, ¿no? Debe ser seno, ¿no? Si acá fuese tangente, ¿no? Acá va a ser cotangente, ¿no? Si acá es secante, acá va a ser cosecante. Pero siempre es cuando tiene estos ángulos. O sea, 90, ¿no? O 270, que es pi medios y 3 pi medios, en este caso. Salvo signo. El signo lo sacas igual como lo hemos sacado en el problema anterior. ¿Ya? O sea, este signo no es problemático, ¿no? ¿Ok? Entonces es simple la regla, ¿no? Si tienes 90 o 70 o pi medios o 3 pi medios, que es lo mismo, cambias a corrazón, ¿ya? A corrazón trigonométrica. Y el signo depende del ángulo y la razón trigonométrica que tienes al inicio. ¿Ok? Bueno, ahí está la misma indicación, el signo más menos depende del signo de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenece el ángulo reducido. Y listo. Ya, entonces, recuerda que en esta parte, la parte que estoy borrando, simplemente hemos ubicado los ángulos tipo reducción al cuadrante al cual pertenece. ¿Ok? Ya, entonces tenemos esto. Tenemos que pi medios, teta pertenece al primero, pi medios más teta pertenece al segundo cuadrante, 3 pi medios menos teta pertenece al tercero, y el 3 pi medios más teta pertenece al cuarto. ¿Ok? Tenemos esa, digamos, distribución de esos ángulos tipo reducción. Ya, ¿qué más sucede? A ver, tenemos un ejemplo acá. Tenemos secante de pi medios más teta. A ver, este ángulo que está aquí, pi medios más teta, ¿pertenece a qué cuadrante? Ah, pues pertenece al, según esto que hemos escrito, al segundo cuadrante, ¿no? Porque vamos a pasar 90 grados, ¿no? Bueno, de repente te imaginas así para no recordar, para no memorizar mucho, ¿no? Si pasas 90, ¿no? Pues básicamente ya estás en el segundo cuadrante, ¿no? Si pasas 90 grados. ¿Ya? Ya, entonces, secante en el segundo cuadrante, ¿cómo es? ¿Cómo es secante en el segundo cuadrante, chicos? A ver, están abajo, ¿no? Negativo, ¿no? Muy bien. Ya. Muy bien, entonces negativo, entonces sería menos, ¿no? Sería menos, habría que colocar un menos acá. Y como hay pi medios o 90, cambio a su corrazón de secante. Sería menos cosecante, ¿no? Ahí está. Del ángulo reducido. O sea, de t. ¿Ok? Simplemente tiene que hacer. Recuerda que cosecante es porque hay un pi medios acá, o sea, un 90. ¿Ya? Ya. A ver, veamos otro ejemplo. Tenemos tangente de 230 grados. 230 grados se puede descomponer como 270 grados menos 40. Ya, nota que este 40 grados es agudo, ¿no? Entonces, todo este ángulo, ¿a qué cuadrante pertenece?
A ver, chicos, ¿a qué cuadrante pertenece? Eso pertenecería al... recuerda que los 30 grados es como 3 pi medios, ¿ah? O sea, sería un 3 pi medios menos el agudo, ¿no? Y eso lo ubica en el tercer, claro, en el tercer cuadrante. Ya todo este ángulo está en el tercer cuadrante. ¿Y tangente cómo es en el tercero? ¿Cómo es tangente en el tercero? Lo repito, positivo, claro que sí. Ya, entonces sería positivo y es el signo que va a llevar puesto el recto. Sería igual a más, pero como hay 270 grados, cambia a cotangente. Sería más cotangente de 40. ¿Ok? Más cotangente de 40 sería la reducción de este ángulo, ¿no? Y listo, bueno, eso es básicamente cuando tienes un ángulo menor a una vuelta. Las dos propiedades que acabamos de ver, o las dos fórmulas, son correspondientes a ángulos menores a una vuelta. Bien, vamos a ver acá. Una fórmula cuando los ángulos son mayores a una vuelta. Ya, esta fórmula es muy sencilla. Simplemente cuando tienes un ángulo que tiene un múltiplo de vueltas, o que es mayor a un múltiplo de vueltas, ya sea 2nπ o 360 grados por n, ¿ok? Entonces lo único que tienes que hacer es eliminar las vueltas. Ya sean positivas o negativas las vueltas. Tú las eliminas. ¿Está bien? A ver, acá está la reducción. Bueno, el ángulo está acá en radianes. Nos está indicando que ese 2nπ, ¿no? Ese 2nπ prácticamente desaparece aquí, ¿no? Todas las vueltas aquí van a desaparecer. Y ahí te queda solamente la función de velocidad. Hay una pregunta que dice, ¿por qué cambia cotangente? Ya, porque, Harry, es porque el ángulo que tenías al inicio, está con, me parece, 90. ¿Ok? Si es 90, 90 más teta o 270 más teta o más menos teta, cambia su corrazón. ¿Ya? O sea, si tenías al inicio tangente, cambia su corrazón que sería cotangente. ¿Ya? Pero solo sucede con ángulos del tipo 90 más menos teta o 270 más menos teta. ¿Está bien? Listo, entonces ya tenemos ahora esta propiedad. Aquí básicamente estas vueltas se van a eliminar. O sea, cada vez que veas vueltas completas se van y te quedas con el resto. ¿Está bien? Se la sugiero. Ya, entonces acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, a ver, este ejercicio de aquí. Tú tienes 103 pi tercios. Y entonces tienes que sustraer todas las vueltas. ¿Cómo haces? Con división, ¿no? Entonces tú divides 103 entre 3, te va a salir 17 partes enteras y un residuo, ¿no? Creo que es una unidad. Ya, entonces, ese 17 va a multiplicar a 2 pi. Bueno, a ver, vamos a mostrar ahí porque parece que está muy conciso. Ya, acá divide 103 entre 3, ¿no? 103 entre 3, vamos a hacer... parece que sale a más, ¿no? A ver, tendría, a ver, vamos a buscar 3, 3, 9, ¿no? 13, esto sería 4, ¿no? 4, 3, 17. Ya, tendríamos eso entonces. Ya, o sea, 103 pi, 103 tercios se puede escribir como 34 partes enteras más un tercio. ¿Está correcto, no? Ah, acá lo separaron, pues, ¿no? Lo separaron. Ah, ya bueno. Ya, entonces acá lo que se ha hecho básicamente es, fíjense, bueno, no se entiende muy bien acá, pero ya bueno, vamos a explicitarlo aquí, ¿ya? A ver, copiamos esto nuevamente aquí, ¿ya? Entonces, reemplazamos 103 tercios por esta expresión, 34 más un tercio, ¿ya? Y está multiplicado por pi. Luego, este tipo pi pasa a multiplicar a cada uno de ellos. Quedaría 34 pi, ¿no? Más un tercio por pi, que sería pi tercio. Ya. Ahora, fíjense que 34 pi son vueltas completas.
¿Por qué son vueltas completas? Ah, porque sucede que esa expresión se puede escribir como 2pi por 17, ¿no? Y 2pi son vueltas completas, es una vuelta, pues no 2pi, no 2pi radian, una vuelta. Entonces esto significaría que son 17 vueltas, ¿ok? Entonces algo para hacerlo más sencillo, con respecto a la fórmula, cada vez que veas al pi multiplicado por un número par, ¿ok? Par, inmediatamente son vueltas completas, ¿ok? Par por pi son vueltas completas. ¿Ya? Entonces acá no es necesario descomponer, simplemente ver el hecho de que esto es par, ¿no? 34 es par, y por pi serían vueltas completas. ¿Está bien? Entonces todo esto de acá se eliminaría y te quedaría secante de Peter. ¿Está bien? Ese es el punto. Ya, entonces acá hay un proceso de división, ¿no? Y quedarte con la parte entera y el resto, ¿no? Trabajarlo más o menos de esta forma. Bueno, acá ha sido un poco directo, ¿no? Y se ha calculado la descomposición, el dividendo, ¿no? El divisor también. Se ha colocado de manera adecuada. Que sería, bueno, básicamente esto de aquí es la que está presentando. Ya, bien, vamos a borrar acá todo esto. Okay, un ejemplo más me parece. Vamos a ver. Secante, bueno, acá lo ha hecho de frente. Vamos a dejarlo así. Ya, si tenemos por ejemplo este ángulo de aquí, tienes que ver cuántas vueltas hay acá, pues, ¿no? Puedes extraer, puedes dividir en 360 grados. O también podrías darte una referencia. ¿Cómo es una referencia? Ah, pues una vuelta es claro que es esto, ¿no? 2 vueltas es esto de aquí. 4 vueltas es el doble de esto. ¿Qué más? Si le damos una vuelta más, a ver, una vuelta más 360, ¿cuánto sería? 1800, ¿no? 1800. Es otra vuelta más. 360. 360. 2160, ¿no? Ya, creo, y entonces ahí se ve, ¿no? Esto de acá es una vuelta, 2 vueltas, bueno, esto de acá son 4 vueltas, me faltó leer 3 vueltas. Este de acá es 5 vueltas, y este de acá es 5. Ya, faltó leer 3 vueltas, ya ustedes lo completan. Pero hay que tratar de conocer estas vueltas completas, al menos en grados centígrados. Ya está, entonces 2160 sería todo esto. ¿Sí? Todo esto de acá sería 2160, que son 6 vueltas, ¿no? 6 vueltas completas. ¿Sí? 6 vueltas, 6 por 360. Y más 70, pues te da 2230, ¿no? Entonces, una vez que sustraes las vueltas completas, esas vueltas completas las puedes eliminar, ¿no? Las eliminas, te quedaría simplemente coseno de 70. ¿Ok? Bien, entonces ahí tienes las fórmulas, un ejemplo más. Con esto también trata de manejarlo, no es difícil ver los múltiplos de una vuelta, al menos en grados decimales, ¿no? Entonces ahí tienes tangente 23 pi cuarto, por ejemplo. Bueno, acá vas a dividir, ¿no? Trata de buscar de repente un par, ¿no? Cercano a 20, o un múltiplo de 4 cercano a 23. Podría ser 24, o también podría ser, parece que 20, ¿no? 20 puede ser también. 20 o 24. Puede ser por exceso o por defecto tu división, ¿no? En este caso, consideraron, a ver, acá esto de acá es 6, ¿no? Han considerado aquí a 24. ¿Ya? ¿O por qué 24? Ah, porque recuerda que 23 es 24 menos 1, ¿ya? Multiplicado por pi cuarto sería, ¿no? Ya, entonces pi cuarto pasa a multiplicar, ¿no? Lo puedes hacer ahí también, pi cuarto multiplica 24, entonces como es múltiplo de 4 o 24, ¿no? Puedes sacar, puede pasar a dividir 4 entre 24, que es pi, menos 1 por pi cuarto, bueno, pi cuarto. Ya, y eso es lo que aparece aquí. 6pi vendría a ser todo esto, ya, y menos pi cuarto, bueno, obviamente es esto. ¿Ok? Entonces acá solo se está viendo el detalle que esto es par, porque son 3 vueltas, pero con el coeficiente ya es identificable, ¿no? Si este 6 es par, por pi son vueltas completas. Ya, entonces eso se puede eliminar y te quedaría secante de menos pi cuartos, ¿no? Ahí está, secante de menos pi cuartos. El signo, secante, ese signo no le interesa, recuerda la propiedad de ángulo negativo.
O no interesa, entonces quedaría simplemente secante de pi cuarto. Y bueno, de ahí podríamos resolver. Bien, chicos, me parece que esa es toda la teoría. Ya, entonces vamos a proceder a resolver los problemas hoy. A ver, si hay alguna pregunta sobre la teoría, alguna fórmula, ¿todo bien? Chicos, ¿ya? Ya, todo bien, ¿no? Ya, entonces vamos a resolver ahora sí los problemas. Dice, en la figura se muestra la posición inicial de un vagón ubicado en el punto A. El vagón está ubicado en el punto A. Bueno, está ubicado aquí. Es una ruleta de radio 5 metros. La ruleta tiene radio 5 metros. Ya, bueno, 5 metros. En un instante dado, la altura del punto A, o sea, de este punto, está determinado por h de t, un metro. Ya. Entonces, esta expresión, h de t, modela la altura del punto A respecto al suelo. ¿Ya? Esta expresión modela la altura del punto A respecto al suelo. Donde t es el tiempo en minutos. Ya. ¿A qué altura se encontrará el punto A, o sea, este punto, respecto al suelo, después de 28 tercios minutos? Ah, entonces me han dado un tiempo, ¿no? Me han dado un tiempo que está en minutos. Pero y como me han dado un tiempo que está en minutos, y yo sé que esta expresión modela la altura a la que se encuentra el punto A sobre el suelo, en un determinado tiempo t, un minuto, entonces básicamente solo tendría que reemplazar, ¿no? ¿Sí? En esta expresión reemplazo ese t por 28 tercios, ¿ya? Y ya tendría la altura del punto A en ese t de tiempo 28 tercios. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería, digamos, lo que nos está pidiendo, ¿no? ¿A qué altura se encontrará el punto A respecto a suelo después de 28 tercios? Ya, entonces solamente hay que reemplazarlo acá, porque justamente este modelo indica a qué altura se encuentra el punto A en un instante t en un minuto. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a tratar de hallar esta expresión. H en 28 tercios. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría 8 menos 5 coseno 28 pi tercios. ¿No? Porque ese t lo hemos reemplazado por 28 tercios. ¿No? Sería pi por 28 tercios. O 28 tercios por pi, que es lo mismo. Ya, aquí es donde tenemos que trabajar. Este 28 pi tercios, hay que tratar de descomponerlo, ¿no? En este caso, lo vamos a descomponer de esta forma. Ya, ahora recuerda que para que sea un poco sencillo tu división, ¿no? Tienes que buscar múltiplos de 3. Mientras los números sean bajos, busca múltiplos nada más. Ya, tantea, en otras palabras. Ya, múltiplos de 3 cerca de 28 podría ser 27, ¿no? O 24, ¿no? En este caso, vamos a usar 27. ¿Ya? Entonces, toda esta expresión podría ser 27 más 1. ¿Ya? 27 más 1. Ya, y está multiplicado por pi tercios, ¿no? Entonces, si tienes 27 más 1 multiplicado por pi tercios y luego pasas a multiplicar, ¿no? Pi tercio multiplica 27. 3 dividido en 7 va a quedar pi, ¿no? Luego 3 dividido 1 va a quedar un tercio por pi, ¿no? O sea, pi tercio. Ya. Es una forma un poco más cómoda, ¿no? Esto de acá es lo mismo que 28 pi tercio. Ya. Ahora 9 pi lo separas como 8 pi más pi, ¿no? 8 pi más pi. Y ya tendrías 8 pi más pi tercio, o sea, esto de aquí. ¿O por qué lo separan de esta forma? Ah, es porque recuerda que las formas 2npi en radianes son vueltas completas. ¿Ya? Estas son vueltas completas. ¿Ya? Porque son 2pi por n. Es 360 grados por un entero. ¿No? O mejor dicho, son n vueltas, ya sea n vueltas positivas o n vueltas negativas. Pero son vueltas. Y las vueltas no interesan, las vueltas se pueden eliminar. ¿Ok? Ya, entonces, como te dije, para que puedas identificar esto fácilmente, basta que el coeficiente aquí sea par. ¿Está bien? 2n es un número par, par por pi, son vueltas completas. Entonces tú ves acá, que aquí es un par, este es pi, par por pi son vueltas completas. O sea, esto de acá básicamente se va a eliminar, no va a interesar mucho en el cálculo. Ya, entonces me imagino que eso es lo que van a eliminar, ¿no?
Bueno, ahí apareció otra rayita, ¿no? ¿Ya? Y te quedarías con pi más pi tercios. Ya, lo que te va quedando es lo que vamos a reducir ahora. Ya nuestro borrar, solo era la justificación, ¿no? Este ángulo, pi más pi tercios, ¿qué cuadrante pertenece? Pi más pi tercios, ¿qué cuadrante pertenece? Eso pertenece a ver, 180 más algo. Entonces se lo ubica en el tercero, ¿no? ¿Y coseno en el tercero cómo es? ¿Cómo es coseno en el tercero? Ah, pues es negativo, ¿no? Ahí está. Coseno es negativo. ¿Sí? Ya está. Entonces la reducción me dice que esta expresión sería menos. Ah, pero este es pi. Pi es como 180, ¿no? Como es pi, entonces no va a cambiar, no se va a mantener. Va a ser menos coseno de pi tercio. Ya se va a mantener. Menos pi no hace que cambie la razón. Es la misma razón. Por eso que queda coseno. ¿Sí? Va quedando coseno. ¿No? Es la misma. Y el ángulo agudo se queda pi tercio. Ya, luego acá solo queda operar, ¿no? Multiplica menos por menos, más, ¿no? Más 5 pi tercios. ¿Ves? Ahí está. Y coseno de pi tercios es coseno de 60, ¿no? Este coseno de pi tercios es coseno de 60. Y coseno de 60 es un medio. Listo. Ya de acá solamente operas, ¿no? Que no es tan problemático. Te quedaría, pues, bueno, ya en decimales, ¿no? Porque te queda 21 medios acá, opera. En decimales sería 10,5. ¿Está bien, chicos? ¿Preguntas, chicos? ¿Hay preguntas? Ya está. A ver, vamos ahora al siguiente problema. Muy bien, chicos. Ya, a ver, acá tenemos ahora, problema 2, dice Juan se encuentra en el punto A. ¿Dónde está Juan? Juan está acá, ¿no? Ya, ya. Y se dirige hacia el punto D. Acá. Inicio, vamos a llegar. Ya. Siguiendo la trayectoria B, BC y CD. ¿Ya? Se sabe que AB, BC y CD son iguales. Son segmentos iguales. Vamos a colocarlo así. Son segmentos iguales. Ya. Si la distancia del punto C, este punto, hasta el punto D, o sea, este punto de acá, está dado por el valor de la expresión, el valor de esta expresión es la distancia del punto C en D. Ya. Esto habría que simplificarlo, ¿no? Reducirlo si es posible. Hay una relación también donde dice que alfa más teta es 270. Ahí es la longitud del recorrido que realizó Juan. Ah, pero el recorrido que hizo Juan fue pues ir de A a B, luego de B a C y de C a D. Habría que hallar la suma de esas tres longitudes, ¿no? Ah, pero sabemos que esas tres longitudes son iguales. Y además sabemos que el problema, el enunciado nos dice, al menos de cierta forma, cuál es la distancia de C a D. ¿Ok? Entonces nuestra prioridad va a ser hallar esa distancia, la distancia de C a D, para poder hallar al final el recorrido de Juan, ya que es el triple en este caso, ¿no? Y vamos a hallar primero el recorrido de C a D. A ver, intentemos hallar. Bueno, este es el dato que tenemos. Ahora, este dato lo vamos a manipular convenientemente. ¿Ok? De este dato vamos a obtener equivalencias con respecto a los ángulos que tienen las expresión. Por ejemplo, bueno, es fácil ver que teta es 270 grados menos alfa, ¿no? Entonces, no es tan complicado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros reemplazamos este teta que se escribe de esta forma, aquí? ¿Qué sucedería ahí? O sea, ¿cuánto sería teta menos 180 grados? Ah, pues si reemplazo en este ángulo, donde teta básicamente es todo esto, tendría que escribirlo así, ¿no? 270 grados menos alfa, ¿no? Ese es el teta. Luego tengo que restarle 180. Ahí. Entonces, 270 grados menos 180 tendría de acá
la posibilidad de operarlo, ¿no? Nos daría 90 grados menos alfa. Entonces este ángulo que está aquí es 90 grados menos alfa. Entonces este ángulo que está acá es 90 grados menos alfa. Eso es lo que estamos hallando, ¿no? Entonces fíjate, aquí hay dos ángulos iguales. Te conviene mucho que aparezcan ángulos iguales. ¿Por qué? Porque esto permite simplificar de una manera un poco más cómoda, ¿no? Si son ángulos diferentes, como que no puedes usar las propiedades que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Todas las propiedades que hemos visto anteriormente están respecto a un ángulo, no es que haya dos ángulos, tres, ¿no? Están con respecto a un ángulo nada más. Ya, entonces, bueno, esto es básicamente lo que se va a plantear acá. ¿Ya? 2 teta menos 180 grados es 90 grados menos alfa. Ya, lo voy a borrar, acá va a aparecer de nuevo, no se preocupe. Ya, ahí está lo que habíamos planteado. Ya, este ángulo es este. Ya, entonces, vamos a ir a la expresión. Recuerda que la instancia de CAD, este tramo que está aquí abajo, es básicamente, su valor viene está dado por esta expresión. Ya, ahí está. Me parece que está exactamente igual. Sí, sí está exactamente igual. Entonces, vamos a proceder a reemplazar. No, noten que ya se reemplazó una parte, que era justamente esto. Esto, que es esto, que es equivalente a 90 grados menos 1. Está aquí. ¿No? Ahí. No creo que... Ya, la cosa es que está ahí. Creo que lo voy a resultar básico, no desaparece. Ahí es. ¿Ok? Ahí. Listo. ¿Qué más ha reemplazado? Bueno, acá arriba tenías alfa más teta más 30, pero alfa más teta, pues, es 270 grados. Entonces solo podrías reemplazar, ¿no? Por 270 grados, ¿no? Entonces no va a haber problema ahí. No, no es difícil ahí, puede ser que va a tener que... Bueno, es un ángulo tipo reducción al final esto. ¿No? Ahí podemos hacer reducción. El teta que va apareciendo, el costado que es tangente de teta, ese teta se reemplaza por 270 grados menos A. ¿No? 270 grados menos A. ¿Ya? Entonces, como ves, toda la expresión está en términos de alfa. ¿Ok? Toda la expresión está en términos de alfa. Bueno, acá también se ha reemplazado, ¿no? El alfa más teta por 270. ¿Esto? Ahí está. 270. Y ahora vamos a reducir, ¿no? ¿Cómo reducimos? Bueno. Fíjate, este ángulo que está aquí es un ángulo que está en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque es 270 y le vas a tener que quitar un agudo. O sea, lo vas a retroceder, ¿no? ¿Okay? Bueno, vamos a mostrar acá la idea. 270 grados hasta acá. ¿No? Hasta aquí. Entonces, si le vas a restar, pues te vas a quedar por aquí, ¿no? Le quitas solamente un agudo, un supuesto agudo, perdón. ¿No? Un supuesto agudo. Entonces te quedarías por acá. Sin quitarle un supuesto agudo. Estás en el tercero. 270 grados. Ya estás en el tercero, cotangente, ¿cómo es? Cotangente del tercero es positivo, ¿no? Excelente, sí. Positivo. Ya. ¿No? Y bueno, ya tenemos ahí el signo y razón. Y así seguimos con los demás también, ¿no? Este ángulo, 270 grados más 30, 270 más un agudo, ¿no? Lo voy a ubicar en el cuarto cuadrante, ¿no? Estoy acá a 70, y si lo aumento más, un agudito, te lo voy a ubicar en el cuarto. Secante en el cuarto cuadrante. Pues eso es positivo. Ya, positivo. Secante en el cuarto. Ya, ¿qué más? ¿Qué podría hacer acá? Acá abajo tú puedes usar propiedad de corrazones, ¿no? No es tan necesario que uses la propiedad de reducción al primer cuadrado. ¿Por qué? Porque básicamente tú podrías suponer que alfa es agudo, supones porque la reducción te dice que puedes suponer que alfa es agudo, ¿no? Y esto de acá lo reduciría. Si tengo 90 grados menos alfa, y si supongo que es agudo, entonces todo esto también sería agudo, pero me doy cuenta que este ángulo y este son complementarios, ¿no? ¿Ok? Entonces, si tengo cosecante de 90 grados menos alfa, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a su corrazón de esta expresión, o sea, secante, de su complementario, ¿no? De secante de alfa. Ya, ¿no? Porque hay 90, pues tienes que cambiarla a su corrazón, ¿no? Ya, entonces lo de abajo cambiaría hacia su corrazón, secante de alfa, y este de acá cambiaría a seno de alfa, porque es coseno.
¿no? Coseno de 90 gramos alfa cambia su corrazón, seno de su complementario, que es. ¿Ok? Bueno, ahí ya se observa la propiedad de corrazones que están aquí y acá. ¿Sí? Por respecto a esto, lo de arriba ya era por la reducción, ¿no? La parte de rojo, nota que era más, hay un signo más, pero no es necesario colocarlo. Cambia a su corrazón porque es 270 grados, ¿no? 270 grados cambia corrazón, sería tangente de alfa. Aquí, como hay 270 grados también, va a cambiar a su corrazón, si no es secante, entonces vas a tener que cambiar a cosecante, ¿no? Cosecante de 3. Cambia. Y bueno, así nomás, bueno, hay que suponer que está ahí, ¿no? Más. Ok, se está multiplicando, bueno, queda así. Bueno, acá es división nada más, 200 grados entre 3, 90, ¿no? Y vamos a ver qué hacemos por acá abajo. Vamos a reorganizar un poco esto. Si se han dado cuenta ahí, cuando tienes secante de alfa, por seno de alfa, esto lo podría escribir de esta forma. Secante, tú sabes que es 1 sobre coseno. ¿Ya? Y bueno, seno de alfa es seno de alfa, ¿no? Ya, pero si tú multiplicas tendrías seno sobre coseno. ¿Y seno sobre coseno qué cosa es? A ver, chicos, seno sobre coseno, tangente, ¿no? Entonces todo lo que está abajo es tangente. ¿Ok? Y eso, pues, como todo lo de abajo es tangente, se cancela con el tangente de arriba. Ya, por eso que acá se está cancelando estos dos. Ya, bueno, acabo de anotar. Ya, se cancela. Te quedó cosecante de 30. ¿Cuánto es cosecante de 30 grados? Recuerda que cosecante de 30 grados es la recíproca de seno de 30. Si tú conoces seno de 30 grados, entonces obviamente puedes identificar a cosecante de 30. ¿Cuánto es cosecante de 30 grados? ¿Cuánto es, chicos? A ver. Entonces sería 2, ¿no? Sí, porque seno de 30 grados es un medio. Y cosecante de 30 sería al revés. O sea, el invertido de un medio sería 2. ¿Ya? Y cosecante de 90 es, bueno, 90 grados es un ángulo cuadrantal. Bueno, tendría que recordar seno de 90, ¿no? Seno de 90 es 1, entonces cosecante de 90 es la inversa de 1, que sería 1 otra vez, ¿no? Entonces con esos tipos no hay tanto problema, ¿no? Este de acá va a ser 1 y este de acá va a ser 2, ¿no? Y de ahí reemplazaría. Y tendrías la distancia de CAD que sería un número más o menos grande, ¿no? Es 84 más 12, 84 más 12 sería 96. Ya, hasta 96 metros. Pero esa es la distancia de CAD. Entonces, la longitud que recorre Juan sería el triple, ¿no? Porque tiene que recorrer 3 segmentos de la misma longitud. El triple de esto sería 288, ¿no? Ahí está bajito. Vamos a tirar acá abajo. Y ahí está, chicos. 268 metros centímetros. ¿Alguna pregunta, muchachos? No hay pregunta, ¿no? Ya, ya, pues vamos a la siguiente pregunta. Por acá. A ver, veamos el problema 3. Tenemos, en la figura se representa un terreno triangular ACB. Tenemos un terreno triangular ACB. Si el costo por metro cuadrado es 1.300 valor absoluto de seno por coseno de teta soles, hay el costo del terreno. Ya, a ver, primero no sabemos cuánto cuesta cada metro cuadrado, ¿no? Porque eso depende de seno teta y coseno teta. Entonces, para saber cuánto cuesta el terreno, necesitamos saber cuánto cuesta cada metro cuadrado. Entonces necesitamos hallar los valores, o al menos las razones, el valor de la razón seno de teta y coseno de teta. Ya, entonces en esta figura no va a poder entender un poco la situación. Nota que acá hay un teta, ¿no?
un teta aquí. De repente podríamos usar este ángulo que está acá. O poder usar este ángulo que está aquí. ¿Ya? Cualquiera de esos dos ángulos. Ahorita lo llamamos beta, ¿no? Bueno. ¿Ya? Y relacionarlo. ¿Por qué? Porque este beta es agudo, al igual que este alfa es agudo. Y sobre estos dos, sí se pueden sacar razones trigonométricas. Noten que acá hay un triángulo rectángulo, ¿no? Los catetos ya se conocen. ¿Sí? Los catetos acá ya se conocen. La hipotenusa lo podríamos hallar por Pitágoras. ¿Cuánto saldría por Pitágoras? Acá por sacarse. Recuerden que si ven un múltiplo, o sea, si ven proporción entre los catetos, en este caso yo veo que acá es 3 por 10 y acá es 2 por 10, ¿no? Entonces, básicamente, lo único que tienes que hacer es aplicar Pitágoras sobre los términos que no son factor de proporción. Acá el factor de proporción es 10. Con ese 10 no hagas Pitágoras, solamente con 3 y 2. 3 y 2, Pitágoras sería el cuadrado de este, más el cuadrado de este 2, ¿no? Sería el cuadrado de 13, 9, 9 más 4 sería 13. Raíz de 13 sería el valor de la hipotenusa, pero multiplicado por el factor 10. ¿Ya? O sea, ese factor de proporción siempre va a aparecer. ¿Ya? Solamente la parte que no está relacionada a ese factor, ya lo tendrías que operar. Es una estrategia para poder usar Pitágoras. Bien, a ver, veamos acá más adelante. Vamos a hallar el costo por metro cuadrado. Bueno, ese es el costo por metro cuadrado, ¿no? Bueno, se sabe que los lados son estos de aquí. 10 raíz de 13. Es justamente lo que hemos obtenido acá, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, ¿no? Ahí vamos a mostrar un ángulo. Nota que este ángulo tiene orientación antihoraria. Eso lo hace ángulo positivo. ¿Ya? O sea, de hecho es un ángulo agudo, ¿no? Y con orientación estamos diciendo que es un ángulo agudo positivo por la orientación que tiene antihoraria, ¿no? Ya, ahora, θ también es un ángulo positivo, porque tiene orientación antihoraria. Entonces, podríamos usar la propiedad de la geometría, donde nos indican que este ángulo θ es la suma de estos dos interiores. O sea, alfa más 90 grados es igual a este θ. ¿Ya? Podríamos considerar eso. Ya, a ver, primero vamos a hallar el área de este triángulo rectángulo. ¿Ya? Su área, ¿ya? Su área está dado por, bueno, como es un triángulo rectángulo, sería el fruto de los catetos sobre 2, ¿no? 20 por 30 entre 2. Ya, ya tenemos el área. El área no ha sido problema, ¿no? Ya. Bueno, operando, 300 metros cuadrados sería. Ya. Ahora, bueno, acá está la relación que te indiqué, ¿no? Esta es la propiedad del ángulo exterior, ¿no? Θ es la suma de alfa más 90 grados. Θ es igual a la suma de alfa más 90 grados. Y ahora vamos a hallar esas razones, ¿no? Seno de θ y coseno de θ. A ver, bueno, acá, bueno, se está reemplazando en el costo directamente. No lo haces por separado. Es lo mismo, ¿no? Ya, entonces, el costo, recuerda es esto de aquí. El costo por metro cuadrado es 1300 seno de θ coseno de θ. ¿Ya? Pero θ se puede escribir de esta forma. Entonces ahí se hace reemplazo en esta expresión, ¿no? En θ básicamente se cambia por 90 grados más alfa. ¿Ya? Y quedaría de esta forma. ¿O por qué se cambia? Porque vamos a usar la técnica de reducción al primer cuadrado. A ver, ¿qué sucedería acá? 90 grados más alfa, ¿a qué cuadrante pertenece? ¿A qué cuadrante pertenece 90 grados más alfa? Segundo. ¿Y cómo es seno en el segundo? ¿Cómo es seno en el segundo? Pues positivo, ¿no? Entonces te quedaría más, ¿no? 90 hace que cambie a la razón, ¿no? Va a cambiar a su corrazón, sería más coseno de A. Ya todo esto va a quedar reducido a esto. Ya acá tenemos algo similar, ¿no? Y ya sabemos que esto está en el segundo cuadrante, ¿no? 90 más alfa. En el segundo cuadrante, ¿cómo es coseno? Segundo cuadrante, ¿cómo es coseno? ¿Qué signo tiene? Pues? Negativo. Sería menos. Pero como es 90, cambia a su corrazón. Entonces sería seno de A. ¿No? Cambió, ¿no? Acá era coseno y cambió a seno, ¿no? Porque es 90, ¿no? Ya, y estos dos se van a multiplicar. ¿Ya? Ya, entonces lo hemos podido cambiar. Bueno, acá está el detalle, ¿no? De este cuadrante y por qué el signo, ¿no? Segundo cuadrante y acá el signo.
Ya, entonces, ahora sería cuestión de sacar estas razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas se van a poder obtener porque ya tenemos el triángulo, rectángulo, diángulo, agudo, alfa. Ahí está. Por ejemplo, coseno de alfa, ¿qué es? Ah, pues coseno de alfa es adyacente, o sea, 30, sobre hipotenusa, que es 10 raíz. ¿Seno de alfa qué es? Ah, seno de alfa es opuesto, ¿no? 20. ¿Sobre quién? Ah, sobre hipotenusa, 10 raíz. ¿No? Entonces, como ven, ya tenemos, digamos, las cantidades, ¿no? El valor de estas expresiones. Entonces, sería cuestión de operar nada más para saber cuánto es el costo. ¿Ya? A ver, entonces, bueno, acá ya está, digamos, reducido. Luego, vamos a borrar aquí. En realidad es básicamente lo mismo que hemos visto aquí, el lápiz. Ahí está lo que hemos obtenido. Coseno de alfa, 30 sobre 10 raíz de 13, ¿no? Adyacente sobre hipotenusa, recuerda. Y el seno de alfa, que es opuesto, 20 sobre hipotenusa. ¿Ya? Y acá opera nada. Recuerda que ese signo menos va a desaparecer porque hay un valor absoluto. ¿Ya? O sea, toda esta expresión va a quedar en forma positiva. Raíz de 13, raíz de 3 es 13, ¿no? Y acá me parece que va a salir 1300, ¿no? 600, ¿no? 600 soles. Ya tenemos el costo por metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados hay? Hay 300 metros cuadrados. O sea, habría que multiplicar estas dos cantidades, ¿no? Si por cada metro cuadrado te cobran 600, entonces en 300 metros cuadrados, ¿cuánto te cobrarán? Multiplicamos a dos cantidades y tenemos el costo del terreno, ¿no? El área es esto, el área del terreno triangular, y el costo, pues, es este. Se multiplica y tenemos al final esta, 180.000. Listo, chicos. Una pregunta aquí. ¿Dudas? Muy bien, vamos al siguiente problema. Problema 4, vamos. Ya este problema está un poco más particular, ¿no? Ya, a ver, este problema está más o menos bonito, ¿eh? Ya, te dan una figura aquí, esa figura la vamos a reproducir acá. Ya, este de aquí es el ángulo alfa, este otro de ahí es el ángulo teta, este de aquí es el ángulo... Ya, este ángulo de verde, fíjate, este ángulo de verde que tienes aquí, ¿cuánto mide? A ver, chicos, es necesario que se fijen en la orientación también, ¿ah? Este ángulo de verde, si acá es, bueno, beta, si acá es beta en esta orientación, pero esta orientación es la orientación horaria, ¿no? Beta es así, en horario, pero eso está en antihorario, ¿cierto? Menos beta, muy bien, Ray, sí, ya, menos beta, ahí está. Ya. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos este ángulo de rosado. A ver, este ángulo rosado. ¿Cuánto mide ese ángulo rosado? A ver, si acá ese ángulo está ocupando, digamos, más o menos la misma posición que este ángulo de aquí, pero este ángulo va en sentido horario, fin. Entonces este ángulo de acá sería, en sentido antihorario, sería menos phi, ¿cierto? Claro, menos phi sería. Oye, ¿por qué hemos hecho eso? Ah, bueno, pues, si se dan cuenta, en la figura, este nuevo ángulo de BR, me refiero a este de aquí, este ángulo de BR que tú ves acá, sería ¿cuánto? Acá sería 90 menos phi, ¿no? Pero tengo un calculador, ¿no? Ah, esto, otros valores, ¿no? Ya, a ver, acá hay una cuestión de ángulo opuesto. Ya, ¿se han dado cuenta
¿Qué relación tiene este ángulo de BR con este ángulo de BR? Claro, también es 90 menos phi, pero acá había que señalar una relación. Ya, se dan cuenta que acá hay un ángulo, ¿no? Acá hay un ángulo que lo vamos a señalar, hay un ángulo aquí. Y este ángulo es lo mismo que este ángulo de aquí, ¿no? Porque es ángulo opuesto por el vértice, ¿no? Son dos rectas dentro del mismo ángulo, ¿no? Ya, entonces acá lo que vamos a seguir es la orientación. Bueno, felizmente este ángulo de acá menos beta es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque la orientación del ángulo es antihoraria. Entonces, en esa misma orientación, en la orientación antihoraria, este ángulo mide lo mismo que menos beta, ¿no? O sea, en esta orientación, esta es la orientación antihoraria, y en esta orientación mide igual que este de aquí, o sea, menos beta. ¿Está bien? Ya está, ahí se tiene. Sí, Maricielo, eso es. 90 menos phi es igual a menos beta. Pero bueno, 90 menos phi creo que no lo vamos a usar. Menos beta sí creo que me parece que lo... ¿Está bien, Maricielo? Ya, ok. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver la relación. Por ejemplo, acá me da una relación alfa menos beta. Según la gráfica, ¿cuánto es alfa menos beta? Fíjate que acá está, perdón. Acá tú tienes alfa y acá tienes menos beta. ¿Cuánto será alfa más menos beta? 270, ¿no? Nada. Ya. Entonces, alfa más menos beta, recuerda también es igual a alfa menos beta. Y bueno, esto de acá al final es 270, ¿no? Entonces ya tenemos a este tipo. Esto de acá es 270 grados. Ya, a ver, otro tipo de repente que podemos encontrar es alfa menos phi. Ya. ¿Cuánto será alfa menos phi? Fíjate que acá tienes alfa y acá tienes menos phi. ¿Cuánto será alfa más menos phi? Bueno, alfa más menos phi, recuerda, o sea, alfa más este de acá es el llano, ¿no? Es todo este ángulo de aquí. Y todo ese ángulo es 180, ¿cierto? ¿Sí? Alfa menos phi es 180 grados. Bueno, también se puede escribir como alfa menos. Ya. Ya, entonces ya tenemos a este de aquí, 180 grados. Ya luego tienes teta menos beta. Teta menos, a ver, teta menos beta, ¿dónde está teta? Teta es esto, ¿no? Teta menos beta. ¿Cuánto es teta menos beta, chicos? 360, ¿no? Excelente, Ray. Claro, pues porque acá tengo mi teta, ¿no? El ángulo teta tengo acá, y acá tengo el ángulo menos beta, ¿no? Entonces, si yo sumo teta con menos beta, entonces me va a dar una vuelta, ¿no? Recuerda que hay una, tienes que seguir la orientación de cada ángulo, ¿no? Es importante. Como tienes la misma orientación, y es una orientación antihoraria, o sea, la orientación positiva, la suma de esos ángulos es como la suma de dos ángulos positivos. Entonces, la suma de esos dos es 360, ¿no? Teta más menos beta es 360. Bueno, por lo tanto, teta menos beta es 3. Ya tenemos a este de aquí también. 360. Ya, bueno, hemos podido encontrar, digamos, los ángulos necesarios para poder calcular ya la expresión. Ya, esto lo voy a borrar. Va a aparecer de nuevo, me parece, en la diapositiva, solo estábamos verificando, ¿no? Ahí está, ¿no? Alfa menos beta es, pues, 270, era lo primero que habíamos encontrado. Alfa menos phi, 180, ¿no? Teta menos beta, 360. ¿Ya? Eso es lo que hemos encontrado. Ya. Entonces, K, ¿qué sería? K se refiere a esta expresión, ¿no? Toda esta expresión es la expresión K. ¿Ya? Entonces ahí está reemplazado. ¿Ya? Y bueno, acá para poder operarlos con estas cantidades lo llevamos a radianes. ¿Ya? Este ángulo de acá es pues, 3,5, ¿no? Pi y 2 pi.
Ya, bueno, ahí habría que hacer la reducción. 170 grados menos el supuesto agudo cae en el tercer cuadrante. ¿Y cómo es seno en el tercero? ¿Cómo es seno en el tercer cuadrante, chicos? Seno en el tercero es negativo, ¿no? Entonces sería menos, ahí está, esto se va a reducir a menos, pero 270 va a cambiar a coseno, ¿no? Vamos a buscarlo. Sería como menos coseno de pi tercio. Luego tienes otro ángulo, ese ángulo pertenece también al tercer cuadrante porque es 180 más un supuesto agudo, ¿no? Bueno, ese es pi cuarto. Y coseno del tercer cuadrante sería negativo también, sería menos, ¿vale? Sino negativo. Pero como es 180, la razón se mantiene, o sea, va a ser menos coseno, ¿ya? Menos coseno aquí, menos coseno de pi cuarto. Bueno, aquí abajo este ángulo pertenece al cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque es 360 menos pi c. Ya, recuerda, acá sería 360, ¿no? Hasta este, llegar hasta acá, pero voy a quedarme antes. O sea, voy a tratar de quitarle un agudo, ¿no? Sería 360 grados menos θ. Entonces, este ángulo pertenece al cuarto cuadrante, ¿ya? Y tangente en el cuarto cuadrante es, ahí sería negativo, ¿cierto? Tangente en el cuarto cuadrante sería negativo, entonces quedaría como menos 360, no se cambia la razón, ¿no? Sería menos tangente de pi c. Ya. Bueno, acá ya apareció de nuevo toda la expresión. Era básicamente lo que estábamos planteando. ¿Sí? Ahí está. Menos, cambia acá, seno 230 coseno de pi tercio, entonces menos, se mantiene, ¿no? Menos coseno de pi cuartos, abajo se mantiene también, ¿no? La razón, tangente, menos tangente de pi. Y hasta acá solo queda operar coseno de pi tercio es coseno de 60 grados, coseno de 60 es un medio, coseno de pi cuartos es coseno de 45, entonces sería raíz de 2 sobre 2. Tangente de, ¿qué es esto? 30, ¿no? Tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. ¿Ok? Acá hay signos menos, se van a multiplicar, va a quedar un signo negativo también, ¿no? Ya, entonces va a quedar menos algo. Ya operando ahí, va a quedar menos de todo, si se opera queda raíz de 2 medios, ¿no? O raíz de 2 cuartos. 1 sobre raíz de 3. Acá se producen menos extremos. La orejita, ¿no? Ahí está. Menos raíz de 6 cuartos. Te quedó la B entonces. Listo, entonces ahí tienes el valor de K. Ahí está el valor. Corroborado lo que hemos calculado. Listo. Después sería B entonces. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Ya, muy bien. Vamos. Continuemos. Poner 5. Ya, a ver, dice. Un islote se encuentra equidistante de un barco. Ya, ¿quién es el islote? Ya, el islote viene a ser esto de aquí. Apenas se ve la figura, ¿no? Aquí hay una isla. Ya, este de aquí es el islote. De repente si dibujamos. Aquí hay una especie de montaña, parece. Algo así. Ya, un islote. ¿Ok? Esto de acá viene a ser el mar, ¿no? Porque es un bote, ¿no? ¿Ok? Por acá es la costa de la isla, ¿no? Algo así. ¿Ok?
Ya, se encuentra equidistante de un barco pesquero anclado en el punto D y un faro portuario ubicado en E. Ya, o sea, equidistantes que se encuentran a la misma distancia. ¿Ya? Esto lo vamos a nombrar así. Ya, entonces acá hay, no sé, m unidades, ¿no? Este punto, entonces este punto, el faro, ¿no? También hay, están equidistantes. Ya, ¿qué más? Ya. En determinado instante aparece en el seno un helicóptero que se ubica a cierta altura sobre el islote. Ahí está el helicóptero. ¿Sí? Esto de acá es el helicóptero. Con la misión de proveer de vituallas al grupo de personas. Ya, esto de acá es, en realidad, una reserva de alimentos. ¿Sí? Le va a enviar un poco de alimentos, ¿no? Para que se mantengan vivos. ¿Sí? De repente hay una población pequeña. Ya que se ubica a cierta altura sobre el islote, ya, con la misión de proveer vituallas al grupo de personas que van a realizar la instalación de un cable tenso. Esto de acá, esta línea de acá es un cable tenso AB. Y tal y como se aprecia en la figura. Si un buzo ubicado en D, ya, acá hay un buzo, en el bote está pues el buzo. Ya, observa el punto B con un ángulo de elevación. Entonces acá se va a generar un ángulo de elevación. Vamos a colocarlo así. ¿Ya? Esta es la visual, recuerden. ¿Sí? Esa es la línea visual. Y con respecto a la horizontal, va a generar un ángulo de elevación. En este punto, en el punto D, ¿no? Y aquí hay un ángulo de elevación, no sé cómo llamarlo, alfa. No, pero ahí está, ¿no? 100 G tercios, ¿no? Y ya, entonces lo vamos a llamar así. Este ángulo que está acá es 100 G tercios. Ese es el ángulo de elevación con la cual observan el punto B, ¿no? Observa el punto B, ¿no? Un buzo ubicado en D, en ese punto D, observa el punto B con ángulo de elevación 100. ¿Ya? Ese es el ángulo de elevación. Calcula el valor de, ya, bueno, hay que calcular el valor de todas esas cosas. Ahora, nota que aquí aparece beta, ¿no? Entonces, necesitamos conocer alguna relación o alguna razón respecto al ángulo beta, ¿no? Nota que acá hay vueltas. Creo que lo he tapado con la isla. Vamos a borrar. ¿Ya? Acá hay un ángulo que tiene varias vueltas y que al final su lado final cae, pues, justo en el segmento AB, ¿no? ¿Okay? Empieza su lado inicial es en la F y termina en el lado final, su lado final sería el segmento AB. Es un ángulo, si colocamos ejes coordenados, sería un ángulo de posición normal, ¿no? Y eso podría ayudar bastante. Bien, vamos a ver cómo lo solucionamos. Ya, ahí está nuevamente la situación, ahí están los puntos. Recuerda, aquí está el islote, el punto A es el islote. ¿Ya? Islote, buenísimo, ¿no? Lo que debe ser algo chiquito, ¿no? En el punto D está el buzo, B es un punto del faro, ¿no? Ya, ahí está la visual, el ángulo, 30 grados. ¿Por qué salió 30 grados? Porque es la conversión de 100 G tercios, ¿no? 100 G tercios, ¿cómo lo llevas a grados? Pues lo multiplico por 9 décimos, ¿no? 9 grados sobre 10 G. ¿No? Entonces ahí no es tan complicado, un 0 se va aquí, un 0 se va por acá, tercio acá 1, tercio 3, 10 por 3, 30, 30 grados. Ahí. Entonces ese ángulo, que era 100 G tercios, en el sistema centesimal, en el sexagesimal es 30 grados. ¿Ok? Ya tenemos entonces ese ángulo. Luego acá vamos a traer algunas relaciones. ¿Por qué sale raíz de 3? Aquí. Porque este tipo de acá, si acá es 90, se supone que acá también debe ser 90, ¿no? Eso nos obliga a ver un triángulo de 30 y 60. O sea, acá es 60 grados. Entonces podríamos verlo en la configuración, digamos, clásica, ¿no? ¿Cuál es la configuración clásica? Bueno, es esta de acá. Entonces K, aquí está 3, ¿no? Y este de aquí es 2K. ¿Se ve, no? Entonces, como SK, o bueno, este lado de acá lo han llamado A raíz de 3, entonces significa que entonces A, ¿no? Le ha dado esta configuración básicamente para poder usar este tipo de proporción. ¿Está bien?
Ya, ahora lo que sabemos es que la distancia de DA, ¿no? DA, o sea, del barco al islote, es lo mismo que la distancia del islote al faro, o sea, de A al punto F. O sea, DA es lo mismo que AF, pero AF debe medir lo mismo que raíz de 3A, pues, ¿no? Es lo mismo. Ahí está, ¿no? Entonces, por la situación de distancia del islote al barco y al faro, ¿no? Eso está aquí, el inicio, está el inicio. Ya, entonces, nota también que estas líneas de aquí serían paralelas. ¿Ya? Este segmento de aquí, bueno, lo voy a colocar aquí. Este segmento, si K es A en este caso, que quedaría A, ¿no? ¿Ok? Pero este triángulo de aquí es congruente, perdón, semejante a este otro triángulo rectángulo. ¿Ya? Es semejante a este triángulo rectángulo. Más aún, esta pequeña segmento sería una especie de base media. ¿Por qué base media? Ah, porque estas son paralelas, ¿ya? Son paralelas, este de acá es punto medio de F, y BF se podría hallar por esa situación. ¿Cuánto mediría BF? A ver, chicos, ¿cuánto mide BF? Si sabes que estas son paralelas y que esto básicamente es la base media, ¿no? 2A, BF sería 2A. Bueno, ahí debería ser 2A, ¿no? Ahí está, 2A. Ya, entonces tenemos estos elementos que son las distancias de A a F y de B a F. Fíjate que ya hay un sistema coordinado. Aquí está el eje X, por acá está el eje Y. O sea, podríamos de repente formar aquí o definir un ángulo agudo. Bueno, calculamos con Pitágoras aquí en la hipotenusa de este triángulo rectángulo que ha aparecido aquí, el triángulo rectángulo AFB. ¿Ya? Ahora sí definimos un ángulo agudo ahí, el ángulo teta lo vamos a llamar, y lo vamos a relacionar esto. ¿Cómo relacionamos beta con teta? Ah, pues podríamos hacer diferencia. De repente restamos beta con teta, ¿no? Sería una posibilidad. Si tú restas beta menos teta, ¿qué te va a salir? ¿Qué sale si restas beta con menos teta? ¿Qué sale? ¿Se ve? Bueno, habría que contar cuántas vueltas tiene beta, ¿no? A ver. Una hasta aquí, dos, tres vueltas, ¿no? 160 por tres, tres vueltas. Excelente, grande. Ya está. Entonces, de ahí podríamos relacionarlo, ¿no? A ver, me parece. Bueno, también podemos usar el hecho que son coterminales, ¿no? Ya, entonces, se puede usar también el hecho que son coterminales, ¿no? ¿Recuerdan la clase pasada? En clase pasada habíamos visto ángulos coterminales. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son coterminales? Cuando tenemos dos ángulos de posición normal, en este caso teta y beta lo son. Teta y beta son ángulos de posición normal, ¿no? Teta de posición normal y beta también de posición normal, que comparten el mismo lado final, ¿no? Entonces, si tú quieres hallar alguna razón trigonométrica de beta, digamos cotangente, ¿no? Entonces, por la coterminalidad, cotangente de beta va a ser igual que cotangente de teta. ¿Ok? En realidad cualquier razón trigonométrica de beta va a ser igual a la razón trigonométrica de teta. Eso porque alfa y beta son coterminales. ¿Ok? Ya. Entonces tenemos eso, ¿no? Cotangente de beta es igual a cotangente de teta. Y cotangente de teta ya se puede hallar fácilmente. ¿Por qué? Porque hay un triángulo rectángulo aquí, ¿no? Entonces cotangente de teta sería adyacente sobrepuesto. O sea, raíz de 3 por A sobre 2. Y tenemos cotangente de beta. Ahora, ¿por qué hay cotangente de beta? Bueno, acá va a haber una reducción. Me parece que la reducción tuvo que ir primero. Bueno, necesitamos este valor, ¿no? La reducción se va a ver un poco más clara. Ya, luego vamos a hallar coseno de beta, ¿ya? Si hallas coseno de beta, por la coterminalidad, ¿no? Porque teta y beta son coterminales, tenemos que coseno de beta es igual a coseno de teta. Entonces,
Si teta es agudo y tenemos un triángulo acá, podemos hallar coseno, ¿no? Y coseno de teta sería cateto adyacente, o sea, raíz de 3a sobre hipotenusa, que es raíz de 5. Entonces ya tienen este valor. Ya, ahora, tenemos esos dos valores. Tenemos cotangente de beta y coseno de beta. Ya, eso nos salió por la coterminidad de los ángulos. Ahora, vamos a la expresión. M la han llamado a toda la expresión, que era todo esto de aquí. A ver, lo que se ha hecho seguro es darle una forma adecuada a estos ángulos. ¿Ya? Entonces, la forma que se ha dado es prácticamente dividir, ¿no? Busca un par cerca de 3. Por ejemplo, podría ser 12, ¿no? 12 más 1. 13 es 12 más 1. Ya. Luego el pi medio multiplica 12. Y luego el pi medio multiplica 1. Y bueno, se suman, ¿no? Pi medios por 12 sería 6pi. Más pi medios por 1, que sería pi. Ya. Ese 6pi son vueltas completas, ¿no? 6pi son vueltas completas. ¿Por qué? Porque 6 es par, ¿no? Y como el 6 es par, par por pi, vueltas completas, se van, ¿no? Son vueltas completas. En realidad son 3 vueltas, ¿no? Se van. Que sería pi medios menos b, ¿no? Por eso se queda de esta forma. Ya acá es un poco más fácil, ¿no? Si tienes 27 pi, podría escribirlo como 26 pi más pi. Y ahí, pero ¿por qué lo escribes así? Ah, porque 26 es par. Y par por pi son vueltas completas. Entonces esto de acá se va a eliminar. Y te quedaría pi menos b. ¿Vio? Pi menos beta te quedaría. Luego, acá usas la técnica de reducción. Ya, acá es un poco sencillo, ¿no? Porque es prácticamente 90 menos beta, ¿no? Pi medio, recuerda, es como 90 grados. ¿Ya? 90 grados menos beta, entonces podríamos usar la propiedad de corrazones, ¿no? Seno de este ángulo, o sea, seno de 90 grados menos beta, es igual a ¿qué? A su corrazón, coseno, que su complementario es coseno de ya, ¿no? Entonces sería 28 coseno cuadrado de beta, ¿no? Y bueno, acá ya tendrías que aplicarlo, ¿no? Pero esta parte ya quedaría, la parte de rojo. En esta parte de aquí, en la otra parte, ahí sí hay que usar técnica de reducción. 180 menos beta, o sea, pi menos beta es como 180 menos beta. 180 grados menos beta, ¿a qué cuadrante pertenece? Ya, si es 180 grados menos beta, entonces eso es menor a 180 grados. Se ubica en el segundo cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante cotangente es negativo. Ya, te quedaría menos entonces. El pi no hace cambiar a la razón, ¿no? Porque el pi es 180, ¿no? Te quedaría cotangente de beta. Ya, pero todo está elevado al cuadrado. ¿Ya? Aquí todo está elevado al cuadrado. Con la reducción te queda menos cotangente de beta, pero como está elevado al cuadrado te quedaría esto. ¿Ok? Ya está, veamos qué se ha planteado aquí. Bueno, ahí está el uso de la técnica de reducción. Ángulo segundo cuadrante, ¿no? Cotangente es negativo en segundo cuadrante, ¿no? Luego, en la siguiente línea, bueno, acá. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Todo esto sería que de coseno de b al cuadrado, ¿no? Ya, acá ya no aparece signo porque está elevado al cuadrado el cotangente, el menos cotangente de beta, ¿no? Cualquier número elevado al cuadrado, el signo puede eliminar, ¿ya? Si está elevado al cuadrado, por eso ya no sale aquí. Ya, entonces, simplemente tenemos que calcular coseno de beta y cotangente de beta. Pero eso ya está calculado. Eso lo hemos hecho, pues, al principio, ¿no? Acá está cotangente de beta y acá está coseno de beta. Entonces ya no hay problema, ¿no? Y llamamos su valor. Solamente reemplazaríamos y ya estaría, pues, ¿no? Es cuestión de operar, ¿no? Listo. Esperamos. 9 queda entonces la expresión de el valor, ¿no? El valor de la expresión. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Muchachos. Listo. A ver, vamos. Siguiente problema. Vamos con dos automóviles ahora. Dice, dos automóviles parten
al mismo tiempo de las ciudades A y B. Las ciudades A y B, ¿no? ¿Cuáles son estas ciudades? Bueno, está acá, entonces está aquí. En dirección a la ciudad C. No está bien. No van de frente, ¿no? Con velocidades constantes de 50 kilómetros por hora y 88 kilómetros por hora, respectivamente. Efectivamente, o sea, de acá el móvil va a 50 kilómetros por hora y de aquí va a 88 kilómetros por hora. Ahora dice, si tangente de alfa es 4 tercios, pero el alfa está acá, ¿no? Acá arriba. Ya dice que es 4 tercios. Tangente de beta es menos 3 octavos. Tangente de este ángulo es menos 3 octavos. Y el tiempo que le tomó al automóvil que llegó primero a la ciudad C. Primero hay que ver quién llegó primero. Eso dependerá de la distancia también, ¿no? A ver, vamos entonces al problema. Ya volvemos a la situación. Bueno, acá vamos a nombrar este ángulo. Nota que estas son orientaciones antihorarias. Y ángulos antihorarios son ángulos positivos. O sea, este ángulo de rojo es positivo, es un ángulo positivo. ¿Ya? Beta es positivo y este ángulo de rojo también. Sería 180 grados menos beta, ¿no? Es por el llano, ¿no? De beta, de acá, 180 grados menos beta. Ya, a ver, ¿qué más? Bueno, acá también podemos hallar este ángulo. Fíjense que el ángulo de azul es un ángulo antihorario, o sea, es un ángulo positivo. ¿Cómo lo vamos a hallar? Bueno, ahí sí hay que tener un poco de cuidado. Este alfa no es positivo, es un ángulo horario, no es negativo. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer, si queremos verlo como ángulos positivos, tendríamos que cambiar la orientación aquí, acá. ¿No? Ese ángulo sería menos alfa, porque se le ha cambiado de orientación. Y para hallar el azul, pues tendría que hacer diferencia, ¿no? ¿Cómo que diferencia? O sea, acá tengo un ángulo llano, ¿no? Todo este ángulo de acá sería el ángulo llano, ¿no? Como este ángulo de rojo ya es positivo, y este ángulo de azul es positivo, entonces tendría que restar, ¿no? De 180 grados le resto este ángulo de lila, ¿no? Y tendría el ángulo de azul, ¿no? Porque son ángulos positivos, ¿no? Que sería 180 grados menos el ángulo de lila que es menos alfa. O sea, ese ángulo de azul es 180 grados más alfa. Ese ángulo de azul sería 180 grados. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien, muchachos, no? Ese ángulo de azul es 180 grados más alfa, ¿no? No hay ningún problema ahí, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que va a aparecer ahí, ¿no? Eso es lo que va a aparecer ahí como ángulo, ¿ya? Menos directamente, me parece. Ahí está, no apareció directo. Listo, ahora vamos a relacionar un poco vamos a ver, podríamos intentar hallar esto de repente. No sé. Vamos a darle un valor, ¿ya? O sea, ya ese segmento, ¿ya? Vamos a nombrarle A kilómetros, y la parte AB lo vamos a denotar como B kilómetros. ¿Ya? No sabemos cuánto mide, ¿ya? A ver, ya nombramos estos dos de esta forma. Denotamos segmento de aquí, no sé cómo llamarle, me faltó acá un H, creo, ¿no? El H a kilómetros y el otro lado B kilómetros. ¿Qué más? Ya, de gráfico tenemos esto. Ya, se sacan estas razones. Tangente de 180 grados más alfa es A tercio. ¿O por qué? Porque hay un triángulo rectángulo aquí, ¿no? Hay un triángulo rectángulo aquí. Y este ángulo de acá, como es positivo, es agudo también, ¿no? Ya, entonces su tangente sería opuesto sobre ellos. A tercio. Ya, además de eso, bueno, podríamos reducir esta expresión, cambiar la forma de esa expresión. ¿Ok? Cambiamos un poco la forma de esa expresión. Ese ángulo pertenece al tercer cuadrante. Tangente del tercero es positivo, ¿no? Y sería como tangente de alfa, que viene a ser A tercio. Ya, pero la tangente de alfa justo no nos han dado, ¿no? La tangente de alfa está aquí. Si tangente de alfa me dice que es 4 tercios, y aquí yo tengo que es A tercio, entonces significa que es 4, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de A. El valor de A sería 4. ¿Ya?
Ya, entonces ya tenemos un valor. Ahora procedemos a usar el triángulo rectángulo más grande, que sería CHB. Ese triángulo rectángulo CHB tiene ángulo agudo, 180 grados menos beta. Fíjate en la orientación. Esta orientación, que tiene el ángulo rojito, es una orientación positiva, es antihorario, ¿no? Ya, entonces calculamos otra vez tangente de este ángulo. Tangente de este ángulo sería opuesto, que sería 3, sobre adyacente, que sería 9. ¿Ya? Y ahí, bueno, aplicamos técnica de reducción. 180 grados menos beta pertenece al segundo cuadrante, ¿no? Menor a 180 grados. Se lo ubica en segundo cuadrante. Tangente del segundo cuadrante. Ah, pues es positivo. Perdón, negativo. Tangente del segundo cuadrante es negativo. ¿Ok? Entonces tendría menos, como es 180 acá, se reduce solamente a tangente. ¿No? Sería menos tangente de beta, que es igual a eso. Ya, pero tangente de beta lo tenemos. Tangente de beta, recuerda, es un dato del problema. Ahí está, tangente de beta es menos 3 octavos. Entonces lo reemplazaríamos acá, ¿no? Menos 3 octavos por menos 3 octavos. Ah, entonces A más B sería 8, ¿no? Y A más B es 8 y ya es 4, entonces B sería 4 también. Entonces tendría, ahí está, el valor de tangente de beta, que hacemos multiplicar, ¿no? B es 4. Ya ahí tenemos A y B, digamos, ¿no? Ya, una vez que tenemos A y B, lo que podemos hacer es usar la teorema de Pitágoras para hallar, digamos, los tramos recorridos por los móviles. ¿Cómo es eso? Yo sé que hay un móvil en A, ¿no? Entonces, su tramo es AC, entonces AC es la hipotenusa de ese triángulo. Para hallar ese tramo AC, podría usar teorema de Pitágoras. Y lo mismo para el móvil que se encuentra en B, ¿no? El tramo BC, ¿ok? El tramo BC podría usar teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo CHB, porque ya se conoce la longitud del cateto CH y la longitud del cateto HB, ¿no? Que es A más B, que en este caso sería 8. Ya, entonces aplicamos teorema de Pitágoras en esos segmentos. Ya, en el primero va a salir sencillo, ¿no? Porque si este A es 4, notamos que este triángulo tiene configuración catetos 3, 4. O sea, es el triángulo de 37, 53. O sea, la hipotenusa sería 5 kilómetros. Y este B otra vez es 4, ¿no? Entonces todo esto acá es 8. Bueno, ahí sí habría que aplicar teorema de Pitágoras en el triángulo más grande, ¿no? Bueno, vamos a llamarle H acá. Sería 3 al cuadrado, que es este cateto al cuadrado, y más 8 al cuadrado, ¿no? Y la raíz cuadrada. Ya, para hallar, digamos, el espacio recorrido por el móvil que parte del punto B. Ya, se realiza eso y se tiene el tramo BC también. El tramo BC va a quedar raíz de 63. ¿No? Es lo que sale acá, ¿no? 64 más 9, ¿no? Raíz de 23 kilómetros. Ya, entonces para hallar el tiempo que le toma a cada móvil, usamos la fórmula del MRU. B. No, MRU, perdón. MRU nada más, ¿no? No hay aceleración aquí. Ya, la fórmula del MRU. Entonces, recuerda que espacio es igual a velocidad por tiempo. Ya tenemos los espacios, ¿no? Para el móvil A, este. Reemplazo ahí, sería 5, ¿no? Por su velocidad. ¿La velocidad cuánto era? 50 kilómetros por hora, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Entonces, uno se va a demorar un décimo de hora, ¿no? Un décimo de hora, ¿no? Si despejas, ¿no? Y el otro, pues, va a ser una cantidad un poco más complicada. A ver, el paso recorrido del otro es raíz de 73 kilómetros y su velocidad es 88. Entonces tendríamos un tiempo 2. Uno sería un tiempo 1 y el otro sería un tiempo 2. Bueno, habría que dividir ahí, ¿no? Raíz de 73 a 88 sobre 88 sería el otro tiempo. Bien. Entonces acá solo se va a mostrar los tiempos. ¿Ya? Se van a mostrar los tiempos. Ahí están los tiempos. ¿Ya? Y de esos tiempos hay que tratar de distinguir cuál es el menor. Porque dice ahí el tiempo que le tomó el móvil que llegó primero a la ciudad. El que llegó primero a la ciudad es el que le toma menos tiempo, ¿no? ¿Cuál de estas dos cantidades es menor? La segunda, ¿no? La segunda cantidad es menor. ¿Ok?
Ya, bueno, ahí como sugerencia para ver cuál es menor, traten de homogeneizar. Ya, el T1, que es un décimo, multiplican por raíz de 23 arriba y raíz de 23 abajo. ¿Ok? Entonces sería como raíz de 23 sobre raíz de 7300. ¿Ok? Y el T2 se puede ver como raíz de 23. Esa raíz de 88 lo podrías ver como raíz de 88 al cuadrado, ¿no? Ya, entonces, perdón, acá es 7. Ya, entonces la idea para que el tiempo sea el menor posible es que la cantidad que está dentro sea la más grande, ¿no? El denominador tenga que ser más grande. Entonces eso sería cuestión de calcular aquí abajo, ¿no? Ya, esto expándalo, 88 al cuadrado y ahí se van a dar cuenta. Ya, entonces en el segundo tiempo sería, ¿no? Raíz de 23 sobre 88 horas. ¿Ok? Bien, ¿no hay preguntas aquí? Listo, ya vamos al siguiente. A ver, vamos. Problema 7. Dos hermanos heredan un terreno que tiene la forma de un cuadrilátero ABCD. Ya está, ahí tenemos un cuadrilátero ABCD como se muestra en la figura para repartirse el terreno. Ambos hermanos acuerdan dividirlo en dos partes triangulares y trazan una línea divisoria desde A hacia C. Ya, o sea, desde este punto que está aquí, trazan una línea divisoria hasta C. Tal que el área de ADC es el doble del área de ABC. O sea, si esto es S, este de acá entonces. Si seno de teta es menor o igual que menos 3 quintos, con 3 pi medios menor que teta y menor que 2 pi, hay el mínimo perímetro de dicho terreno. Ya, bueno, hay que hallar el mínimo perímetro, ¿no? A ver, vamos entonces a plantear. A ver, acá tenemos un ángulo. Nota que teta es un ángulo positivo. Si teta es positivo, ¿no? Y entonces este ángulo de rojo que tiene la misma orientación que este que es antihorario también es positivo, ¿no? Ya, pero todo eso generaría una vuelta. Si esto es teta, esto sería pues lo que me falta para ir a una vuelta, que sería 360 grados menos teta. ¿Ok? Y de allí vamos a tratar de, bueno, ese es el trazo que denuncia el problema, ¿no? La línea divisoria, la relación entre las áreas, y básicamente vamos a relacionar entre las áreas. ¿Ok? Vamos a nombrar esto de aquí A, esto de acá B, hallamos su área. El área de ese triángulo sería base por altura sobre 2, ¿no? O sea, A por B sobre 2. ¿Ya? Entonces, esta otra región triangular ADC tiene área que es el doble del área de la región ABC. Ya, entonces calculamos primero el área de la región triangular ABC. Esto se realiza por fórmula trigonométrica de área. ¿Recuerdan esa fórmula, no? Tengo un triángulo y tengo que esto es M, N, y acá hay un ángulo teta. Entonces su área va a ser producto de los lados, M por N, por el seno de teta sobre. Ya se fórmula trigonométrica de área. En este caso sería 200 por 100, ¿no? Por seno de todo este ángulo. ¿Está? Ya, pero la relación entre esas dos es que el doble de esta expresión, o sea, el doble de toda esa expresión, el doble de todo esto, es igual a todo esto de aquí, ¿no? Eso es lo que te dice estas relaciones. 2S es igual a eso. Ya, pero el doble de esto es A por B. O sea, A por B debe ser igual a eso. Ahí está, A por B. Bueno, acá hacen uso de la reducción. Esto es un ángulo en el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante seno es negativo. ¿Ya? Cuarto cuadrante seno es negativo. O sea, acá te va a quedar menos 360 no hace cambiar la razón, menos seno de teta te queda ahí. Entonces A por B sería igual a, bueno, acá puedes sacar mitad, mitad, 1, 100, verás, tratar, ¿no? Ya te queda esto 100% por menos seno de teta. Ya. Bueno, acá vamos a intentar de alguna forma acotar.
estas variables. Ya, a ver, esto de acá está todo el problema. Ok, está aquí, ese es el dato del problema. Y lo que vamos a hacer ahí es relacionarlo con esta desigualdad, ¿no? Si seno de teta es menor o igual a menos 3 quintos, entonces menos seno de teta, bueno, si multiplico por menos acá, va a ser mayor o igual que 3 quintos. Y si multiplico por 100%, o sea, por 10.000, ¿no? Prácticamente, 10.000, ¿no? Seno de teta va a ser mayor o igual que 10.000 por 3 quintos, ¿no? Tendría que multiplicar ahí. Ya, entonces ahí tenemos la relación, ¿no? Ya, esto multiplicándose, ¿no? Entonces sale 20.000 por 3, ¿no? 60.000 te quedaría. ¿Ok? Esto se multiplica, ¿no? Multiplicando por 10.000 a ambos lados, ¿no? Tendrías que A por B es mayor o igual que 100. Sí se ve esa parte, ¿no? Acá solo falta multiplicar por 10.000, ¿no? Ya lo que es esto de aquí. Ya, ahí multiplico esto, que también. ¿Ya? Recuerden que todo esto de acá es A por B. ¿Ya? Todo eso es A por B. Ya esto tiene que ser mayor o igual que 100. Ya, una vez que llegamos acá, estamos propiedad de media geométrica y media aritmética. Esa propiedad te indica que la media aritmética es mucho mayor que la media geométrica, que es esta. Bueno, ese 2 que divide pasa a multiplicar a la raíz cuadrada, y quedaría de esta forma. ¿Ok? Que es lo que aparece aquí, en esta parte. Ya, entonces ahí vamos a reemplazar al menor valor de A por B, que es 6.000, aquí. Ya, se reemplaza esta parte. ¿Por qué? Porque necesitamos la mínima cantidad que puede tomar la suma de A y B. ¿Por qué? Porque me piden el mínimo perímetro, ¿no? El terreno es este cuadrilátero. 200 y 100 no van a cambiar porque están fijos. Entonces, de este A y B yo quiero que la suma sea mínima. Y para que la suma sea mínima, necesito tomar el menor valor de esta expresión. Y hallar el menor valor de esta expresión significa hallar el menor valor de A por B, que es 6.000. Por eso es que reemplazamos 6.000 aquí, ya para hallar el menor valor de la suma. Y lo que nos daría, bueno, en este caso, si reemplazas ahí 6.000, bueno, todavía no lo he calculado, está calculando el perímetro primero. Recuerden que el perímetro es la suma de los cuatro lados aquí, A más B más 200 más 100, ¿no? O sea, A más B más 300, ¿ya? Y esta parte de aquí es menor o igual que todo esto, ¿ya? Por eso es que esto de aquí y esto son menores o iguales. ¿Ya? Acá, en otras palabras, a esta desigualdad que aparece en esta parte, súmale el 300, ¿no? Súmale a esta parte 300 y acá 300, ¿ya? Y tienes esta expresión. La cosa es que esta parte también representa P. Ya, acá viene parte de reemplazo. Ahí está. Acá yo lo he reemplazado el valor de A por B por 6.000. ¿Ya? Ha quedado algo de, me parece, 20. Bueno, una cantidad. Bueno, sería cuestión de cantidad, ¿no? Solamente tiene que reemplazar. ¿Ya? Entonces, esta expresión de aquí sería el mínimo P. ¿Ok? Ahí tenemos. Listo, chicos. Bueno, hasta ahí. ¿Todo claro, chicos? ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces vamos. Termino perímetro. Vamos al siguiente problema. Ya, es cuestión nada más de ganar esto. A ver, el problema 8. Dice, el ingreso diario de una empresa que produce y vende pueblos está modelado por este ingreso diario de una empresa, ¿no? En miles de soles, donde X está entre 2 y 4, ¿no? Ya es el capital invertido para la producción de pueblos en un día. Determina el menor ingreso diario de dicha empresa. Ya, entonces, para esta expresión hay que hallar su mínimo valor sabiendo que X está entre 2 y 4. ¿Ok? Hay que tratar de hallar su mínimo valor.
Ya, bueno, acá está la expresión, nuevamente, ¿no? Ya, de esta parte se va a tener que trabajar un poco. Ya, esto se puede descomponer. Ya han logrado descomponerlo de alguna forma, a ver cómo lo descomponen eso. Un par que podría ser 238, pero eso sería uno, ¿no? Lo han hecho con 236. 236 más 3, ¿no? 236 más 3 es 239, ¿no? Y ahí ha multiplicado por pi. Ya pi me multiplica a 237, te quedaría 118, ¿sí? 118 pi más 3 pi medio. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Toda esta cantidad se puede escribir así, 118 pi más 3 pi. ¿Por qué? Porque este de acá es par, 118 es par, por pi sería vuelta completa, quedaría 3 pi medios más x pi cuarto, ¿no? Este 5 pi medio es más fácil, ¿no? Acá lo puedo escribir como 2 pi más pi medios, ¿no? 2 por 2 pi, 4 pi, más pi, 5 pi medios, ¿no? 2 pi es una vuelta completa, se va, se quedaría seno pi medios, y seno pi medios es como seno 90, ¿no? Y seno 90 es 1, no que quedaría por 1, no que es lo mismo que 6 por 1. Ya, ahora en esta parte lo que se va a hacer es aplicar reducción. Recuerda que 3 pi medio da 70 grados. Los 70 grados más el triángulo de aquí, ¿no? Ya, entonces ahí aplica reducción al primer cuadrante. 3 pi medio más algo se ubica en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces seno sería negativo. Seno sería negativo, sería menos. Como 3 pi medios cambiase por razón, sería coseno, menos coseno. Lo han colocado aquí. ¿Ya? Ahí está. Menos coseno. Menos coseno. Menos 2 coseno al final. Menos 2 coseno por más. Ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es ver si podemos encontrar un valor mínimo ahí. Mínimo para la expresión en este intervalo. Entonces lo que se hace es básicamente acotar. Acotas el intervalo. Ya, o sea, tienes 2x está entre 2 y 4, multiplicas por pi cuarto. Ya, multiplicas por pi cuarto toda la expresión. Pi cuartos por pi medio sería pi medio, ¿no? Y luego pi cuartos por x, pi cuartos por 4 sería. Ya, luego nota aquí que estás en un cuadrante en particular. Este ángulo es mayor que 90, ¿no? Y menor que 180. ¿Qué ángulos están entre 90 y 180? ¿O qué cuadrante sería? Entonces, entre 90 y 180, estás en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿cómo es coseno? Ah, pues coseno sería negativo, ¿no? Ya, si es negativo, puede que sea de esta forma. ¿Ok? Si es negativo, pues no puede ser muy negativo, ¿no? No puede tomar menos 2, ¿no? Lo mínimo sería hasta menos 1, ¿no? Eso es negativo. Ya, ahora, menos 1 lo va a poder tocar cuando tome 180, ¿no? Porque coseno de 180 grados es menos 1. Y 0 lo va a poder tomar cuando tome 90 grados, que también es un valor que puede tomar, ¿no? Coseno de 90 grados es 0. ¿Ya? Por eso es que acá lo podemos cerrar, ¿ya? Y nos da esta relación. ¿Ok? Ya está, entonces ahí tenemos la relación. Y para que el ingreso sea mínimo, ¿ya? Para que el ingreso sea mínimo, nota, si tienes esta expresión, ¿qué te conviene aquí? ¿Qué valor tendría que tomar este de aquí? Si sabes que tu coseno varía entre menos 1 y 0. O sea, de hecho, si fuese negativo, menos por menos sería más, ¿no? Le sumaría. No te conviene que esto le sume. Más te conviene que le haga más pequeñito, ¿no? Entonces, esto de acá no puede ser negativo porque tú sabes que menos por menos es más y le va a sumar algo. Y lo que te convendría es que no le sume, si no le suma, entonces tendría que ser 0. ¿Ya? Si esto de acá es 0, entonces ya no lo va a poder sumar. Y al final el ingreso mínimo sería 6. ¿Ok? Ya, lo otro que podrías hacer es construir también toda la expresión. Si construyes toda la expresión, ¿ya? O sea, si le restas, si multiplicas por menos 2 y le sumas 6, también encuentras el mínimo que sería 6. ¿No? Es construcción nada más. Multiplicas por menos 2 a toda la desigualdad, le sumas 6. Y el ingreso mínimo, bueno, final sería. Bien, pues deberíamos hacer.
Bien, vamos al siguiente problema a ver si nos alcanza el tiempo para terminar. A ver, tenemos ahí. En la figura se muestra el asentamiento de un Moai realizado por una comunidad nativa de Isla de Pascua. Para realizar dicho asentamiento se necesita el 12% de habitantes de la comunidad nativa. Si dicha comunidad tiene una población, y esta es la población de la comunidad, ¿no? ¿Cuántos habitantes se necesita para poder asentar dicha estructura? Ya, si esta es la población, ya, si esto de acá es lo que representa la población, necesitamos solamente el 12% de esta población, ¿no? Pero de la población necesitamos también saber cuánto es secante, teta, cotangente y tangente. Es necesario saber cuánto es el valor de cada de esas tres razones que ya, lo que podemos hacer es entonces, primero, tratar de encontrar puntos de esta recta. Para encontrar puntos de esa recta lo podríamos interpretar con los ejes coordenados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si x es 0? Si x es 0, notamos que y es 3, ¿no? Si x es 0, y sería 3. Si x es menos 4, ¿no? Si x es menos 4, ¿por qué menos 4 se usa? Ah, porque menos 4 es un dato, ¿no? Digamos el problema, ¿no? Se podría usar menos 4, entonces y sería. ¿Ok? Ya, entonces tenemos ciertos puntos que podríamos usar en la gráfica, ¿ya? Entonces, tratamos de ubicar esas relaciones. Esa longitud de 3 se refiere a la altura que se encuentra este punto, que sería 3, ¿no? Recuerda que si x es 0, si x es 0, el y sería 3. Y sería un punto de la recta. Otro punto, en este de acá, no, si x menos 4, y sería 5. Este punto se encuentra en 5 unidades, ¿no? Bueno, acá tenemos un ángulo. Ese ángulo agudo lo vamos a llamar alfa y vamos a encontrar una relación, ¿no?, de paralelas aquí. También sería alfa. De ahí tratamos de construir un triángulo rectángulo, ¿no? Llevamos las medidas ahí. Recuerda que aquí, si hasta acá es 3, entonces acá debería haber 2 unidades, ¿no? Pues acá colocan 2 unidades. En el tramo de acá sería 4. Y acá hemos construido un triángulo rectángulo para el ángulo agudo. La hipotenusa también se podría calcular por Pitágoras. No es difícil. Ya, entonces, de gráfico tenemos esta relación. Ese ángulo teta sería 180 grados más alfa. Y se ve, ¿no? Porque acá hay 180 grados, y este trámite de acá es alfa, pues, ¿no? 180 grados más alfa. Esto pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Por la técnica de reducción. Entonces, si queremos calcular secante de teta, podemos calcular secante de teta, ¿no? Si está en tercero, secante de tercero es negativo, sería menos secante de alfa igual, ¿no? Y así vamos calculando cada uno de los. Cotangente de teta sería cotangente. El tercero, cotangente de tercero es positivo, sería cotangente de alfa. Tangente en el tercero también sería positivo, ¿no? Sería más tangente de alfa o tangente, ¿no? Y estas tres razones trigonométricas, estas tres se calculan con este triángulo, ¿no? Con este triángulo que tú ves aquí. De la forma como lo hemos hecho en la semana 3, me parece, ¿no? Se calcula. Reemplaza su valor, ¿ya? Y al final lo reemplaza también en la expresión, porque son los valores de secante, cotangente y tangente. ¿Ok? Entonces ahí tienes la expresión, reemplazas, ¿no? Y ya sería cuestión de. ¿Ok? 250 habitantes sacas el 12% de esa cantidad. Entonces, bien, vamos a tratar de rápidamente ver el último problema. A ver, dice Elena, hace un pedido a una joyería para comprar un par de aretes como se muestra en la figura, ¿no? Para regalárselos a su sobrina de su cumpleaños. El precio por cada arete está dado por. Ya, este es el precio por cada arete, ¿no? Donde B y C son ángulos agudos tal que C es menor que 1. ¿Cuánto pagó Elena por su pedido? Ya, pues hay que calcular esto, ¿no? Esta expresión desaparece. Pero este es el precio por cada arete, recuerdo. Ya, intentamos calcular eso ahí. Fíjense que la suma de esos tres ángulos, por propiedad geométrica, sería 140 grados. ¿Ok? A más B más C, 140 grados. ¿Qué más? Ahora en el dato reemplazamos. Lo que vamos a reemplazar en este dato. Ya. En la expresión que tú tienes aquí, vas a insertar un B y quitar un menos B. O sea, prácticamente no has hecho nada, ¿no? Colocar un B y restar un menos B significa, pues, que la expresión no queda alterada en nada, ¿ya?
Este es A más 2C, B más menos B, más 130. O sea, no hemos hecho nada. Pero esta expresión de aquí es 140 grados. Lo reemplaza con este 130, sería 270 grados. ¿Ok? 270 grados más C menos beta. Pero ese C menos beta se puede escribir como menos B menos C. O sea, te va a quedar 270 grados menos B menos C. ¿No? Ahí está, 270 grados menos B menos C. ¿Ok? Eso es tangente B menos C. Esto de acá, recuerda, es 140 grados, ¿no? Menos 50 grados queda 90, ¿no? Aquí aplica propiedad de reducción. Trata de reducir aquí 270 grados menos esto de aquí sería un ángulo en el tercero. Tangente del tercero sería negativo. Como hay 270 acá, cambia menos cotangente, ¿no? Menos, tercero es positivo, ¿no? Sería más cotangente de B menos C. Ahí, ¿no? La reducción a, ¿no? Cosecante de 90, recuerda, es 1. Y bueno, cotangente de B menos C y tangente de B menos C son recíprocos, ¿no? El recíproco sería 1 y ya tendrías el precio por arete. Si el precio por arete es 15 más 24, que es 39 soles, entonces el precio por el par de aretes sería 78 soles. ¿Bien, chicos? Bien, entonces, bueno, esta parte no está tan difícil, solo es insertar el B, menos B y agruparlos convenientemente. ¿Ok? No hay mucho trabajo. Bien, chicos, vamos ahora sí rápidamente a la encuesta ya. Nos faltaba un poquitín. Ahí está. ¿Empezó? ¿Sí, no? Bien, chicos, espero que estén estudiando. Recuerden que ya viene su evaluación. Ya no se pongan muy nerviosos, chicos. Lleven su caramelito, ¿no? Para que estén un poco relajados, no se les agote las energías. ¿Ok? Conmigo hasta aquí, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Suerte. Cuídense también. Cuídense mucho.